Hola, amados hermanos, quiero compartir con ustedes este poderoso mensaje que leí y estudié hace un tiempo atrás, por medio del cual aprendí tantas cosas que me han ayudado a crecer en mi vida espiritual. Estoy completamente seguro que esta palabra será de edificación para usted. Le invito a quedarse hasta el final. ¿Quién era Absalón? Absalón era uno de los hijos del rey David y significa padre de paz, pero él no piensa en paz, sino en promover disturbios, ya que intentó apoderarse ilegítimamente del trono de Israel. La espada profetizada por Natán contra la casa de David había actuado entre sus hijos. Absalón asesinó a su hermano Amnón, ahora iba a volverse en contra de David. Si David hubiese hecho justicia contra este asesino, habría eliminado al traidor. Tan pronto como Absalón es restaurado a su lugar en la corte, ya desea verse en el trono. Si hubiese tenido sentido de gratitud, habría procurado comportarse con su padre lo mejor posible. Le dio muestras falsas de gran respeto y anhelo de búsqueda de su favor, pero la intención velada era buscar una oportunidad para suplantarle. Primero Joab, un hombre de estado, buscó que perdonaran a Absalón para que volviera del destierro en el territorio de su abuelo Jesús, y luego le quema los campos a Joab como medio de extorsión para volver a estar dentro de los consejeros reales. Segunda de Samuel 14, 30 al 33. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, mátame. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Mire, este espíritu de Absalón se encuentra o trabaja en toda iglesia, matrimonio, familia, equipos ministeriales, ministerios reconocidos, en nuestro trabajo, etc. El espíritu de rebeldía y deslealtad que divide matrimonios, familia, iglesia, sembrando lágrimas y contiendas. Si queremos vacunarnos previamente de este mal y ahorrarnos divisiones, lágrimas, pleitos y otras malas cosas, debemos considerar detenidamente este tema. Necesitamos conocer las armas que el enemigo usa. Le invito a que usted en su casa lea 2 de Samuel capítulo 15, donde Absalón se subleva. Este hombre comienza a hacer ejercicios militares inocentes, ya que anda con carros y caballos, cosas que trajo de la casa del abuelo, pareciendo así un personaje importante, mientras David andaba en mula, pareciendo despreciable. Y mire, esto alimentaba su fantasía y necio orgullo. David no percibe estas oscuras intenciones de Absalón. Quienes saben obedecer como es debido, sabrán mandar como es justo. David había cumplido esto al pie de la letra, Absalón no. Son verdaderamente buenos los que lo son en su propio lugar, no los que intentan hacer ver lo buenos que serían si ocupan el lugar de otros. No sé si me di a entender. Absalón quería ser juez. Segunda de Samuel 15:4. Y decía Absalón:
¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? El que debió ser juzgado y sentenciado a muerte por asesino, ahora anhela juzgar a otros y tiene la desvergüenza de ambicionar ser juez de los demás. En ocasiones, es cosa corriente que los menos aptos para un cargo sean los más ambiciosos, mientras que los mejor calificados son los más modestos y menos confiados en sí mismos. Absalón quiso ganar terreno con el pueblo. ¿Qué hizo? 1. Le metió en la cabeza de la gente lo mal que marchaba todo y que nadie se preocupaba de ellos. Mire cómo se expresa. Segunda de Samuel 15:3. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Absalón está diciendo algo así como que el rey se está ocupando de tantas cosas que no tiene cómo atenderle. Pero si llega Absalón a ser rey, las cosas serán diferentes. El ambicioso y sedicioso tiene siempre reproches. Número 2. Para ganar terreno con el pueblo, Absalón dijo lo bien que haría él si gobernase la nación, y es por ello que se recomienda a sí mismo como muy diligente, como muy interesado en los asuntos del pueblo, como muy humilde. Leamos 2 Samuel 15:5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. La conspiración llegó y veamos cómo actúa el espíritu de Absalón. Número 1. El espíritu se mueve en alguien que está cerca y relacionado con usted. Recuerde que Absalón era hijo de David. Es decir, que si usted está en el liderazgo, afectará a alguien que está muy cerca de él. La división de una familia, de una iglesia o de un país surge desde adentro, no viene del exterior. La conquista viene desde afuera. Si usted está batallando más de la cuenta con la amargura, los pleitos continuos en lo familiar o con sus colaboradores, usted debe cuidarse, hermano. Tenemos el caso de uno de los hijos de Noé. Después del diluvio, Noé se emborrachó con el fruto de su viña y en ese estado se desnudó. Uno de sus hijos, Cam, denigró a su padre al divulgar esa falta. Era en extremo serio esto, porque su papá era la autoridad familiar del gobierno civil del mundo y la autoridad espiritual, porque Dios se revelaba a Noé. Un hijo es alguien muy cercano, hermano. Otro caso ejemplificado fue cuando María y Aarón tuvieron celos de su hermano Moisés a causa del trato especial que Dios tenía con él. La tercera carta de Juan nos presenta a Diótrefes, quien de alguna manera había tomado por asalto el liderazgo de una pequeña obra misionera que dependía de la iglesia de Éfeso. Con exceso de poder impedía a Gayo ejercer su ministerio pastoral y a Juan el apostólico. Diótrefes era alguien cercano a ambos. En Juan 18:3 al 5 vemos que una compañía de alguaciles con linternas, antorchas y espadas va a arrestar a Jesús cuando podían haberlo hecho en otro momento y lugar. A su vez, podemos leer en Mateo 26, 47 al 50, donde Judas besa a Jesús cuando lo saluda con un beso y le dice: salve maestro, y le besó. Y la respuesta fue: amigo, ¿a qué vienes? ¿Y recuerda usted cuando Pablo fue abandonado por Demas, quien se fue tras el mundo? Y Alejandro el calderero le causó muchos males, siendo personas muy cercanas al apóstol. Himeneo y Alejandro son mencionados en 1 de Timoteo 1, 19 al 20,
quienes fueron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Punto número 2. El enemigo intenta usar este espíritu sobre ministerios sanos. Si usted ve una iglesia sana que está moviéndose en el poder del Espíritu Santo, délo por hecho que el enemigo hará todo lo posible para romper la unidad usando el espíritu de Absalón en contra de este ministerio. Esto pasó en el Antiguo Testamento con Acán, quien tomó de Jericó lo que era maldito. Lo mismo pasó en los albores de la iglesia cristiana con Ananías y Zafira, fingiendo y mintiendo a Dios. La iglesia ya no fue la misma. O con Nadab y Abiú en los comienzos del oficio sacerdotal levítico. La conspiración corre bajo la superficie silenciosamente, subterráneamente, y no se ve en un principio. Todo aparenta estar bien. Es como una tormenta que se va formando y de repente le tira el agua torrencialmente. La corriente de disensión y rebeldía siempre siguen un patrón o modelo. Es un germen, bacteria o virus que ataca a las células sanas y cuando entra en ellas se alimenta para hacer crecer lo malo y reproducir lo enfermo. Usted ¿sabía que hay una gran diferencia entre sujeción y obediencia? La sujeción es interna y es exigible por Dios siempre en un 100%, pero la obediencia es externa y tiene sus excepciones, como en el caso de las parteras hebreas, Daniel y sus amigos, etc. Le pondré un ejemplo inventado, hermanos. Juancito se convirtió en cristiano y tiene un gozo desbordante y está inquieto con hacer algo, porque tiene deseos de servir. Su fidelidad y corazón servicial lo llevan a pedir una escoba y se dedica a barrer el templo. Luego de tanta dedicación, se lo pone a cargo de todos los que barren el templo. Conforme avanza, se convierte en un blanco de interés para el enemigo. La persona comienza a creer que es maravillosa y que es lo mejor que Dios le ha dado a esa iglesia. Y a lo mejor es verdad. No se da cuenta que puede ser la víctima del espíritu absalónico. El enemigo siempre va por el liderazgo. Comienza a trabajar en la mente de esa persona, sembrando la semilla de la discordia y la contienda. A veces comienza con una desilusión o un desánimo con el liderazgo presente. Por ejemplo, empieza a decir que la predicación es monótona, que está cansado de oír siempre la misma voz y dice: ¿qué te pareció la reunión de ayer? Fulano está haciendo mucho hincapié en tal tema y estoy muy preocupado. ¿Estará siguiendo lo que el Señor nos quiere decir? Si esto sigue su curso, caerá o traerá mucho daño a la iglesia o a algún ministerio que comience, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Viste fulano? Me parece que las cosas no le van bien porque sospecho. Mire, el fluir del Espíritu Santo se interrumpe con la contienda. Y lo notable es que se deja de tener fruto. Amada iglesia, seamos libres de este mal. Esto también puede ocurrir cuando un esposo decide algo y la esposa lo resiste por no estar de acuerdo y llega a hacerlo en forma pública ante sus hijos, y esto es grave, es falta de sujeción. Otro caso grave es el esposo autoritario que se niega a amar a su mujer. Número 3. Nunca es una persona con intenciones malvadas la que funciona en este espíritu. O sea, nadie se levanta a la mañana con el deseo de hacerle la vida imposible a su padre, al pastor, a su guía, al jefe de trabajo. Son personas buenas que tienen deseos de ser usadas por Dios, que tienen un celo por el reino de Dios,
y el enemigo las atrapa con el engaño y a veces comienza con una herida no sanada. En 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Mire, si somos personas maduras, nos daremos cuenta que el enemigo tiene planes para arruinar nuestras vidas. Cuanta más autoridad tenga usted dentro de la iglesia, más querrá Satanás engañarle por la influencia que usted ejerza. Hay 3 razones por las cuales Satanás le ataca. 1, para dividir la iglesia. 2, para quitarle de la batalla. Y 3, para trabajar a largo plazo. Claro, ya que si siembra en usted la semilla del espíritu de Absalón en su liderazgo presente, cuando el Señor le levante, usted va a cosechar la semilla de este espíritu. Si construimos una casa con materiales defectuosos, con contiendas y críticas, esa casa un día caerá sobre nuestra cabeza. La contienda es una de las armas más poderosas. Si Satanás logra meterla en la iglesia, la destruirá. En 2 Timoteo 2:24 al 25 se nos dice cómo deberíamos ser los siervos del Señor. Hermano, si usted se da cuenta que no está creciendo últimamente y le parece que el enemigo puede hacer con usted lo que quiera, debería examinarse para ver si el espíritu de Absalón entró en usted. La conspiración siempre comienza en secreto, a escondidas. Punto número 4. Cuando todo marcha bien, le agarra la complacencia, comienza a hacer la plancha. Esto fue lo que pasó con David antes de caer con Betsabé. Él se quedó en casa mientras su gente iba a la guerra. Cuando usted descansa más de la cuenta, es cuando el diablo entra a batallar con más fuerza y a tallarle cosas con más fuerza. Muchos dicen, ya no es necesario que lea tanto la Biblia, me puedo mantener en forma con menos. Ay, hermano, cuando todo está en paz, viene la conspiración de Absalón. David tenía una confianza ciega en él. Cuando las iglesias se dividen, lo hacen a través de personas en las cuales el pastor confiaba plenamente. Tal vez el mejor amigo, hasta el copastor. No lo olvide, Absalón comenzó organizando su propio ejército, unos pocos carros y caballos y unos 50 hombres. Él besaba a las personas, les prodigaba cuidado y afecto para ganar sus lealtades. Así robó el corazón de Israel. Un siervo fiel siempre construye y edifica lealtad al líder, nunca a sí mismo. Absalón perdió su espíritu de siervo, se hizo egoísta y rebelde. Número 5, la deslealtad. Esta se desarrolla en el tiempo y pasa por varias etapas. Un ejemplo es cuando uno lleva una gran idea al pastor y este aporte no se cristaliza por no ser viable, por no ser el momento. La persona se siente rechazada y no se da cuenta que lo que no anduvo fue tan solo su idea, pero la persona lo toma como algo muy personal y va herido a su casa y se lo cuenta a su mujer diciendo: después de tanto sacrificarme, el Señor me ha dado una idea y me dicen que no sirve. Y de esa manera la herida se ahonda. Número 6, la herida. Mire, hermano, una herida es la primera semilla que lleva a la frustración y al descontento. Ahora siente frustración interna porque no puede ver lo que él quiere.
va sintiendo que está fallándole de alguna manera a la visión que Dios le ha dado. En el tiempo, el herido comienza a hablar a otros sobre sus ideas y les dice: ¿tú qué piensas de esto? ¿No es una buena idea? Pero, ¿sabes lo que el pastor me respondió cuando se lo propuse? Y mire, seguramente se encontrará con personas que le den cabida diciendo: Oye, pero escucha, esa es la mejor idea que me han contado. No puedo creer que el pastor no lo haya aceptado. Probablemente no está orando lo suficiente y ya no es sensible a la voz del Espíritu Santo el pastor. Ay, hermanos, ahí es donde se desarrolla el espíritu de Absalón. Número 7. El primer paso del espíritu de Absalón. Cuando Dios levanta un ministerio en algún sitio, Él da la visión de ese ministerio a través del liderazgo. Y el liderazgo que Dios pone allí ve todo el cuadro, no solamente la visión. Ve las finanzas, las habilidades y todo lo que se puede hacer con este ministerio. Ahora, si viene una persona interesada a decirle al pastor sobre tal o tal visión determinada y éste responde: mira, ahora no se puede. El pastor no responde o lo deja en visto, esa persona puede que diga: vaya, el pastor no ama las almas. Me ha dicho que no se puede y me dejó en visto. ¿Cómo puede amar las almas y decirme ahora que no está interesado en esta campaña evangelística? Pero ¿qué pasa realmente? El interesado ve únicamente su área de responsabilidad, mientras que el liderazgo ve todas las áreas de trabajo y las mide con la visión que Dios le ha dado. Y así comienza el clamor de Absalón. Mire: si solo yo fuese puesto por juez, haría justicia. La persona comienza a pensar: si el Señor me levantase a mí, yo podría poner en marcha esta visión que Dios me ha dado. Este es el primer paso del espíritu de Absalón. Ahora, en el punto 8, hablemos un poquito más de la historia de Absalón, en la cual se encuentra en 2 de Samuel 14:24 y 15:13. Mire, Absalón había estado fuera del reino. David lo había desterrado por haber matado a su hermano Amnón. El rey no quería ver el rostro de Absalón. Entonces Joab hizo las paces entre David y Absalón, de tal manera que el rey permitió a su hijo regresar a Jerusalén, pero no le permitió ver su rostro. Y la Biblia dice que no había en Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestias, pesaba el pelo 200 ciclos de peso real, o sea, unos 3 kilogramos. Y permaneció en Jerusalén por 2 años sin ver el rostro del rey. Y habiendo sido un hijo de los preferidos, privilegiado, el más hermoso, y habiendo pasado ya 2 años en Jerusalén sin poder ver al rey, Absalón manipuló a las personas y éste le concedió ver el rostro. Una vez más pareció estar todo arreglado. David perdonó y besó a Absalón y le concedió su petición, pero aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía en el camino junto a la puerta y abordaba a todos los que venían junto al rey, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Todo esto sucedió por espacio de 4 años. Al cabo de ese tiempo, Absalón preparó la conspiración contra el rey.
y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón, y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras tu hijo Absalón. Punto número 9. Estamos tratando con un espíritu de rebeldía y conspiración. Esto es algo subterráneo, es algo que se hace a escondidas. No se levanta uno una mañana y decide conspirar contra el líder o ser desleal. Todo va desarrollándose paulatinamente en la persona que ha sido tocada por este espíritu. Y si algo no para esto, si Dios no revela eso y le pone un freno, entonces le llevará a través de todos esos pasos hasta la destrucción del ministerio donde él está y de su propia vida. Hermanos, tenemos que rogar a Dios y orar para que no exista en nosotros este espíritu de Absalón. En su oración usted puede decirle: Señor, no queremos ser Absalones, ni deseamos que este espíritu satánico funcione en nuestras vidas. Danos un espíritu de humildad para que podamos reconocerlo y darte honor solamente a ti. Por favor, te lo pedimos, Padre. Amado hermano, yo espero que esta palabra nos ayude y nos haga conciencia, porque en muchas iglesias este espíritu hace tiempo está destruyendo. Que el Señor le bendiga grandemente. Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación.